Y le va a interesar porque así se llama el libro. Yo estuve en Avándaro, así se llama el libro, con unas fotografías excelentes, con unos textos que nos pueden dar una idea de lo que aconteció en aquel momento, pero la conversación correrá a cargo de Federico Rubli Kaiser, investigador y escritor sobre rock. Muchísimo gusto, Federico, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Oye, Federico, y para mí es una sorpresa, te veo tan propio, con un saco, con una... ¿Cuántos años después? 50 años después. Te veo tan serio, tan bien portado, pero estuviste en Avándaro. ¿Qué fue este festival en nuestro país? ¿Qué significó para la historia del rock en México? Claro que sí. Mira, fue definitivamente un hito, un parteaguas, no solamente para la historia del rock, sino también para las expresiones juveniles. O Ok. sea, en ese momento estábamos inmersos en la contracultura juvenil. Y bueno, no hay que perder de vista que toda esta relevancia del Festival de Avándaro viene porque hay que ver el contexto en el cual se da este magno festival. Y digo magno festival porque yo calculo que fuimos cerca de 300,000 jóvenes que nos reunimos ese sábado y domingo 11 y 12 de septiembre del año 71 ahí en Avándaro. No hay cifras oficiales, pero ciertamente yo pienso que sí fuimos como 300,000, ¿no? Ahora, decía yo que el contexto es muy importante. ¿Cuáles eran los dos contextos realmente relevantes que Sí. pues, hacen que el resultado de Avándaro haya sido el que fue? Bueno, primero no hay que olvidar que estábamos en un régimen pues muy autoritario, era el PRI gobierno fuerte, patriarcal, monolítico, que todo lo quería controlar, ¿no? Y en ese afán de controlar todo, pues claramente lo que quería era también controlar las expresiones de juventud. Obviamente tenían ya muy fresco lo que había sucedido 3 años El antes, en el 68, 68, claro. y tan solo a 3 meses del jueves de Corpus del 10 de junio, ¿no? Entonces, pues ese es un primer contexto, ¿no? O sea, esa gran represión que vivíamos los jóvenes de poder expresarnos, porque pues el gobierno no le gustaban que hubiera concentraciones masivas de jóvenes, ¿no? Y el segundo aspecto que es también muy importante es el desarrollo que traía el rock en ese entonces como una expresión cultural musical. ¿Por qué destaco esto? Bueno, porque por primera vez por el año 69-70 los grupos de rock empezaron a componer composiciones propias, ¿sí? O sea, dejando los covers que tradicionalmente Ok. habían dado Ajá. pie a la época de oro del rock and roll, ¿no? Entonces empiezan a componer composiciones propias, ¿no? Obviamente inmersas en lo que era el estilo de la época, que era un estilo de rock ácido, de rock psicodélico, ¿no? Pero empezó a ser un rock muy original y muy prometedor, porque pues las disqueras le abrieron las puertas a este rock, grabaron extensamente a todos los grupos, decenas y decenas de grupos que proliferaron en toda la República en esta época original de rock que se denominó la onda chicana, ese fue el nombre, ¿no? Oye, pero Y a bueno, ver, nada más dime, ¿qué grupos eran que dices que grabaron las disqueras? A lo mejor hacemos un poquito de memoria. ¿Qué grupos eran? No recuerdo ahora. desde luego, mira, y son grupos que si tú oyes hoy día a 50 años estas grabaciones, te vas a sorprender de lo fresco y de lo original que suenan. Bueno, A ver, grupos, por ¿cómo? ejemplo, provenientes de Tijuana, Peace and Love, Ok. El Ritual, los Duk Duks, Sí, que sí, eran de sí. Durango, pero se formaron en Tijuana, ¿no? Ajá. De Guadalajara había muy buenos grupos, ¿no? De Guadalajara, La Revolución de De Emiliano Emiliano Zapata, Zapata. el grupo Ajá. Bandido, el grupo 39.4, el grupo La Vida, y de la Ciudad de México, pues desde luego hay que destacar La Tinta Blanca, Ajá. Tequila, y Tequila. desde luego el grupo de Alex Lora, que en ese momento El que Three iniciaba Souls. se llamó el Three Souls El in Three My Mind, Souls. ¿no? Y bueno, Ajá. hay decenas más, pero esas grabaciones, si tú las escuchas hoy día, realmente nos va a sorprender la originalidad Ok. y la fuerza de ese rock de hace 50 años. Y a 50 años de esta experiencia, ¿qué ha pasado con el rock en México? Bueno, desafortunadamente Avándaro fueron dos cosas a la vez, ¿no? Fue la cima de todo este proceso de la onda chicana de rock original, ¿no? Porque Sí. ya lo único que nos faltaba era tener un festival masivo, ¿no? Ajá. Pero a la vez, dada la censura
que desató el Estado mexicano, porque realmente se atemorizaron ante la capacidad de convocatoria que tenía el rock y pues no les gustó que se juntaran tantos jóvenes porque lo que querían era controlar todo y que no hubiera, pues, que no diera pie a que los jóvenes pudieran cuestionar el régimen prevaleciente, ¿no? Entonces viene a la vez, pues, la caída del rock mexicano a un profundo abismo de represión y de prohibición, ¿no? Y fue muy desafortunado porque, pues, ese movimiento tan prometedor que traía la onda chicana se viene abajo y esa represión y esa censura al rock dura más o menos de 10, casi 12 años, en donde el rock tuvo que huir a la marginalidad, a la semiclandestinidad, pero fue realmente muy desafortunado porque todo ese desarrollo pues se coartó, se vino abajo y pues privó a toda una generación de músicos de desarrollar su creatividad. El libro que nos ocupa el día de hoy, que se llama Yo estuve en Avándaro, tiene unas fotografías que hemos estado viendo en pantalla, que son de una fotógrafa de gran nombre en nuestro país. ¿Nos podrías contar, por favor? Sí, sí, por supuesto. Fíjate que Graciela Iturbide y yo, pues no nos conocíamos, no nos topamos en Avándaro, ¿no? Los dos Ajá. fuimos a Avándaro, pero pues en Caminos capacidades diferentes. diferentes, ¿no? Ajá, ajá. Exactamente, ella fue a fotografiar. Originalmente habían mandado a fotografiar la carrera de autos, porque el concierto se dio en el marco de una carrera de autos que, bueno, finalmente nunca se llevó a cabo Ajá. por el tumulto, ¿no? Pero ella fue a eso, entonces ella misma dice, bueno, dice, a mí ni me gusta el rock, ni entiendo el rock, pero ya que estaba yo ahí, pues me dediqué a fotografiar lo que vi. Y lo Claro. que vio son unas espléndidas fotografías, que es un testimonio gráfico único sobre qué fue lo que sucedió en Avándaro, ¿no? Ahora, Graciela fue lo suficientemente cuidadosa de preservar a lo largo de décadas los negativos de esas fotografías, ¿no? Y entonces hace un par de años la editora de la editorial Trilce habla con ella, le dice que tiene estas fotografías y surge la idea de por qué no conjuntar el testimonio gráfico de Graciela con un texto vivencial que es mi crónica vivencial. Entonces yo digo que fue una conjunción muy afortunada de dos personas que no nos topamos en Avándaro, no nos conocimos, pero que ahora a 50 años ofrecemos este testimonio conjunto. Oye, Federico, en su momento, en 71, cuando aquí en México ni cuándo íbamos a tener la esperanza de que se autorizara un concierto de rock, no había conciertos de rock, pero ¿cuál fue el impacto social? Cuando ahí viendo el libro, disfrutando las fotografías, pues tuvieron sus 8 columnas en alarma, se les acusó de generación, depravación, bueno, de todo. ¿Cuál fue el impacto y cómo lo miras hoy a 50 años de distancia? Fíjate que a 50 años de distancia lo miro hacia atrás, pues ya con más objetividad, con menos emotividad, ¿no? Porque pues yo era muy joven, yo tenía 17 años cuando acudí a Vándaro, ¿no? Sí. Y claro, o sea, viví yo también en carne propia lo que fue la represión, la censura de Vándaro, ¿no? Pero en su momento, aunque la hayamos vivido, pues no nos percatábamos de por qué había sido esta reacción tan virulenta por parte del gobierno, ¿no? Entonces ahora, a 50 años, mirando atrás, pues puedo analizar esto con mayor frialdad, con más elementos, ¿no? Y por eso es que en mi libro me dediqué a hacer toda una investigación, consulté muchas fuentes, inclusive fuentes oficiales como los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, Ok. pues para tratar de explicar, o sea, lo que me motivaba era tratar de explicar por qué un evento realmente sano de 300,000 jóvenes para escuchar rock propició que el grupo gobernante de ese entonces se asustara tanto y pues diera un castigo realmente sobremedido, ¿no? A esto y que pues, realmente castigaron al rock y al desarrollo juvenil de la música pues por más de una década, ¿no? Entonces encuentro varias explicaciones a ese respecto. A ti personalmente, ¿qué te pasó? Después, recién terminado Avándaro, ¿qué viviste, Federico? Fíjate que viví dos cosas. La primera, la estigmación, porque como el Estado desarrolló toda esta campaña de desprestigio Sí. alrededor del festival con cosas que no fueron ciertas, ¿no? Que fue una reunión de degenerados, marihuanos, etcétera, ¿no?
Entonces, claro, ese estigma a los jóvenes pues nos quedó muy marcado, ¿no? O sea, tú decías, yo estuve en Avándaro e inmediatamente pensaban mal de Sí, ti, sí, ¿no? O sí. sea, decían, no, Ajá. este es un degenerado bueno para nada, ¿no? Eso fue lo primero. Ajá. Pero lo segundo es que también yo vivía en carne propia la censura porque yo en esa época escribía en un semanario de rock que era muy conocido en la época, que se llamaba México Canta. Y bueno, también fui a Avándaro, también cubriendo pues, el evento para la revista. Cuando yo regreso muy contento de Avándaro, claro, veo toda la parte de la prensa que empieza a censurar el evento, ¿no? Pero bueno, empecé yo a publicar pues cosas acerca de mi experiencia en Avándaro. Y como a las 2 semanas el editor de la revista me dice, mira, me llamaron de Gobernación y yo no quiero tener problemas. Entonces, por favor, ya no escribas sobre Adiós. Avándaro, ya no Ajá. escribas sobre rock mexicano. Hay muy buenos discos de grupos británicos y extranjeros. Reseña esos discos, pero por favor, ya no escribas de rock mexicano. Híjole. Eso duele, ¿no? Sí, En un momento como el que vivías después de Avándaro, a título personal, es una censura absoluta, directa, ¿no? claro, claro. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes de hoy para acercarse? ¿Qué pretextos les pones para acercarse a tu libro? Mira, yo creo que uno de los objetivos principales que yo persigo con este libro es reintegrar a la memoria colectiva Ok. un evento histórico que se le ha negado durante todas estas décadas el que ocupe su lugar en la justa dimensión que merece de la historia cultural y sociocultural de México, ¿no? Entonces, el llamado es para los jóvenes para que se interesen por esta pieza de la historia, o sea, que lo vean como una cuestión histórica, no simplemente como una curiosidad ahí que sucedió hace muchos años, ¿no? Sino que realmente se dediquen a entender históricamente qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque hoy día los jóvenes acuden a conciertos masivos con la mayor naturalidad. Exacto. Están muy bien organizados, van al Vive Latino, van al Foro Sol a grandes conciertos, y ellos creen que esto siempre fue así. Ajá. Entonces, acercándose a la historia de Avándaro, se van a percatar que lo que tienen hoy es gracias a que la generación previa de sus padres y quizás hasta de sus abuelos tuvieron que luchar contra corriente y combatir todo tipo de adversidades para poder seguir desarrollando el rock y poder seguir escuchando y gozando el rock. Entonces, toda esa lucha fue lo que llevó a que, pues, hoy, después de 4 o 5 décadas del festival, tenemos esto que los jóvenes pueden gozar. Entonces, yo quiero que los jóvenes no olviden que nada es de gratis, ¿no? Esto fue gracias a la lucha que la generación previa, la generación Avándaro, hizo. Pues muchísimas gracias, Federico Rubli Kaiser. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas traído este recuerdo y usted no se olvide el título del libro. Yo estuve en Avándaro. Muchísimas gracias.